Aleluya. Este día, hermanos y hermanas, voy a predicar sobre la doctrina de Balaam. En estos días, yo sé que ha sido de parte de nuestro Dios el que yo haya obtenido esta revelación acerca de la palabra para servirle a ustedes, hermanos, y a todos aquellos que nos escuchan a través de los medios. Y voy a hacer una pequeña oración porque sí, de veras quiero orar, porque creo yo que necesitamos ser iluminados por la gloria de Dios. Y te pido, Padre Santo, que tu gloria descienda en este lugar sobre cada vida, sobre cada alma que nos escucha, Padre, y que al descender, Padre, sobre nosotros nos des entendimiento, tu entendimiento, no entendimiento de hombres, sino tu entendimiento. Y a ti te daremos siempre todo el poder, toda la gloria y toda la alabanza. Porque solamente damos testimonio de tu amor, de tu poder y de tu sabiduría. Y te damos gracias por ello, Padre. Y sé, Padre, que estás hablando hoy en día a todas las iglesias, a todos los creyentes, a todos los confundidos, a todos los que tienen tantas preguntas y no tienen respuestas. Y te pedimos, Padre, que hoy muchas respuestas se den a través de esta palabra. En el nombre de Yeshua de Mashiach, nuestro amoroso Mesías, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. La doctrina de Balaam. Lo hemos leído muchas veces. Hemos leído acerca de Balaam y hemos leído acerca de su doctrina, pero hemos meditado, hemos recapacitado en la doctrina de Balaam. Esto, vuelvo a repetirles, anteriormente les había dicho que en estos días yo sé que el Padre está urgentemente hablándonos que debemos ya de traer al pueblo de Dios comida sólida, muy sólida. Y a veces a mí me parece un poco fuerte, porque hay personas que apenas empiezan en los caminos de Dios y considerando eso, digo, tengo que ser un poco más, servir más miel y servir más leche. Pero hoy espero que Dios me dé el conocimiento, la sabiduría y la revelación de su Espíritu, porque no es mi intención ofender a nadie, sino traer al pueblo de Dios algo que Dios está viendo dentro de las congregaciones, y que es tiempo de que el pueblo de Dios se aperciba de que Dios está en control de todas las cosas. La doctrina de Balaam es una doctrina que Dios repudia. Nos le enseña el libro de Números, nos le enseña el libro de Apocalipsis, nos le enseña el libro de Pedro, nos les enseña el libro de Judas. Y hay mucha enseñanza, hay mucha advertencia acerca de la doctrina de Balaam. Y creo yo que este día va a ser una abridera de ojos, porque el pueblo sigue confundido. Y le doy gloria a Dios, porque a ustedes, hermanos, que están aquí presentes, tienen un poquito más de conocimiento en cuanto a lo que Dios quiere
de nosotros que muchas otras iglesias, que muchas otras doctrinas, y se van a dar cuenta por qué. ¿Para ustedes no se les ha dificultado la doctrina de los mandamientos de Dios? Y yo le doy todo el poder y toda la gloria a Dios porque Él sabe lo que Él está haciendo. Aleluya, amén. Pero hay mucho pueblo que todavía rechaza los mandamientos de Dios. La mayoría de los cristianos rechazan los mandamientos de Dios porque la enseñanza no está en sus iglesias. La doctrina de los mandamientos de Dios no está en sus iglesias. Han hecho de la congregación de los creyentes una burla. Una burla. Y eso se debe a tanto falso ministro y falso profeta. Y creo que este día, yo creo que hay una enseñanza muy buena que espero que se nos grabe no solamente en la mente, sino en nuestro corazón. Nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Dios sí necesita palabra sólida, aunque es fuerte. Amén. En el libro de Apocalipsis, la palabra nos enseña que el apóstol Juan se le dio por revelación y por la misericordia de nuestro Dios, se le dio a conocer acerca de dos iglesias paralelas. Estas dos iglesias, una era adornada. Él vio una iglesia adornada. O sea, y vio también una iglesia perseguida. Apocalipsis. Una iglesia adornada y una iglesia perseguida. Dice la Biblia que estaba Juan en el espíritu cuando ve a las dos iglesias, o sea, a las dos mujeres. Él estaba en el espíritu. Él tuvo una revelación del cielo y ve dos mujeres. A una la ve en el desierto, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice que es la ramera, adornada de oro, de piedras, llena de abominaciones y de inmundicia, dice la palabra, ¿verdad? Y su fornicación. Voy a dar las citas bíblicas, si usted las quiere leer después, quisiera que las leyera. La cita bíblica que acabo de hablar es Apocalipsis 17, del 3 al 18. Y también dice que vio otra mujer que también representaba la iglesia. Y que esta mujer era la esposa del Cordero. La esposa del Cordero, dice, es la mujer que es perseguida y que la ira del dragón, dice, hacía guerra contra su descendencia. ¿Y quién es la descendencia de esta mujer? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua de Mashiach. Apocalipsis 12. No quiero que esto le pase a usted, le entre por un oído y le salga por el otro. La iglesia perseguida que vio Juan era la iglesia, era la mujer, era la descendencia de la mujer de la iglesia que guarda los mandamientos del Dios Altísimo y tiene el testimonio de Jesucristo. No nos equivoquemos, la palabra de Dios nos está hablando hoy. Amén. No estoy predicando religión, no estoy predicando denominación de iglesia, estoy predicando la palabra de Dios como está escrita. Amén. Dice, esta misma es la que desciende al final desde
estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Del capítulo 2, sobre la iglesia de la paciencia del testimonio de Jesús, que es la iglesia de Filadelfia. La perseguida y la otra iglesia falsa, ¿verdad? Es la iglesia que tiene, oigan, que tiene nombre que es viva, pero en realidad está muerta. Vuelvo a repetir, tiene el nombre de que está viva, pero en realidad ante los ojos de Dios esta iglesia está muerta. El hombre dice que está viva, Dios dice que está muerta. Amén. Amén. ¿Cuál es la iglesia? La iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Estas dos iglesias son iglesias adornadas. Amén. Entonces, también Apocalipsis nos dice que cuando el dragón se presente, que ustedes ya saben quién es el dragón no va a negar a Cristo abiertamente. El dragón no va a negar al Hijo de Dios abiertamente, sino que Él se va a presentar como un alternativo de Cristo. ¿Está haciendo sentido esto ahora? Recordemos una cosa, que el mismo Jesús nos advirtió diciendo, habrá muchos Cristos, falsos Cristos en el mundo. Pero ya todo el mundo, nomás que diga Cristo, ya piensa que es hermano. Iglesia, abre los ojos. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Amén. Este dragón va a predicar su propio evangelio. No va a negar la palabra que está escrita. No la va a negar, sino que la va a usar torciendo la palabra para probar sus propias doctrinas a la conveniencia de ellos. Dice la Biblia también, ¿verdad?, que en los mensajes a las iglesias, en el libro de Apocalipsis está el mensaje de Dios a 7 iglesias. Y dice también que encontramos en los primeros capítulos de Apocalipsis y leemos acerca de 3 doctrinas que nos llaman la atención. Y esto, hermanos, estas 3 doctrinas, la advertencia para las 7 iglesias de Apocalipsis, es la advertencia para nosotros hoy. Porque el diablo no deja de ser diablo desde el principio. Y Dios no deja de ser Dios. Amén. La verdad siempre va a estar presente. Estas 3 doctrinas son aborrecidas por Dios. Una de ellas es la doctrina de Balaam. Y ustedes se van a dar cuenta hoy hasta qué punto la doctrina de Balaam está sentado en el púlpito de muchas iglesias. La doctrina de Balaam, esta enseña que Balac vino a ser un tropiezo ante los hijos de Israel, engañándolos a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa es la iglesia, esa es la doctrina de Balaam. Fornicación. ¿Cuándo tú has oído un mensaje de cualquier otro ministro que diga, usted no puede fornicar, usted no puede adulterar, porque usted tiene que respetar la ley divina de Dios? Nunca. Porque tienen miedo a quedarse solos, sin gente. Esa es la verdad. Otra enseñanza, otra doctrina que está también muy arraigada dentro de las iglesias cristianas es la doctrina de los nicolaítas.
dijo el Señor, la que yo aborrezco. Todo lo que aborrece Dios está sentado en las iglesias cristianas. Así es. Todo lo que Él aborrece. Después yo traeré otro tema sobre esta doctrina porque me pareció bastante buena para traerla. Y la doctrina de la profeta o profetisa Jezabel. Él dijo con sus palabras que toleras que esa mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, estas doctrinas están dentro de la iglesia cristiana. Y tú dirás, ¿y cómo sabemos? Por muy rápido. Nomás ve, si la iglesia cristiana no está enseñando el arrepentimiento, la santidad, el bautismo y el guardar los mandamientos de Dios, esta es una iglesia falsa. Y yo sé que me van a llover de piedras, pero no me importa. La doctrina de Balaam en las iglesias cristianas. Para que nosotros podamos entender más profundamente la doctrina de Balaam, debemos irnos al libro de Números, y esto se lo voy a dejar de tarea, hermano, solamente se lo voy a mencionar. Números capítulo 22, dice, en donde leemos cómo el rey de Moab, Balac, intentó que el profeta Balaam maldijera al pueblo de Israel para destruir la efectividad de la guerra y poder vencerlo. Ahorita voy a ampliar esto. En Números 25 leemos que los israelitas pecaron contra Dios y como consecuencia Dios envió su juicio contra ellos. Miles murieron y así fueron terminados. Escucha lo que voy a decir, esto es lo que le voy a repetir, lo que acabo de decir, explicar mejor. El profeta Balaam fue instruido por un rey, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo iba a maldecir? Convenciéndolo de que diera la espalda al Dios verdadero. Porque el pueblo de Israel en las guerras necesitaban el apoyo completamente de Dios, pero una vez que le dieron la espalda a Dios, ya Dios no estaba con ellos y perdieron las guerras, porque se dejaron seducir, se dejaron engañar. Que no te pase a ti lo mismo, hijo de Dios. Que no te pase a ti lo mismo, porque yo te digo una cosa, tú estás por ganar muchas batallas, siempre y cuando no le des la espalda a Dios. Vas a salir victorioso en todo lo que tú te dispongas, siempre y cuando no le des la espalda a Dios. Amén, al Dios verdadero, al Dios de Israel. Esto fue una estrategia. Balaam quería que Dios se airara contra el pueblo de Israel. Si yo llevo a Ilán a pecar o a Chabelita a pecar, Dios se va a airar en contra de ellos. Amén. Porque se dejaron seducir y engañar. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Amén. Bueno, aquí dice el rey Balac, ¿qué es lo que fue eso? Dice, él tomó mujeres muy hermosas, dice, para seducir e inducir a los hombres de Israel a hacer prácticas inmundas e idólatras. Porque siempre a los cristianos se les llega por la carne. Y la carne, específicamente la carne del sexo, ese es el área más débil del ser humano. Hombres y mujeres, no estoy hablando solamente de hombres, hombres y mujeres. Amén. Entonces dice la Biblia que Balaam sabía que si los israelitas adoptaban las costumbres paganas de Moab, Dios no los bendeciría como lo había hecho.
Y fue justamente lo que sucedió. Los israelitas permitieron que los paganos los influenciaran. ¿Sabe qué? Qué triste, ¿no? Qué triste que todavía el cristianismo no se da cuenta que hay un solo Dios a quien servimos. Amén. Y un solo Dios verdadero, el Dios de Israel, a quien amamos, a quien honramos y a quien glorificamos. Amén. Amén. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? Que aquí la doctrina de Balaam, por eso le llaman la doctrina de Balaam. Esta doctrina está sentada en las iglesias cristianas. Y voy a dar un poquito más de explicación. Porque hay muchas doctrinas cristianas que llevan al pueblo a cometer prácticas paganas dentro de la iglesia. Y las hace para hacerse verse como prácticas cristianas. Un buen ejemplo es la Navidad. La Navidad. Hay iglesias cristianas que se dicen que tienen un arbolito de Navidad en el templo y los creyentes tienen árbol de Navidad en sus casas. Todo este paganismo está relacionado con un ídolo que se llama Santa Claus. Santa Claus es un ídolo. Hello. Es falso. Por muchas razones. Pero como le ponen el nombre Cristo y el bebito Cristo que nació, el baby Jesus, pues a todo el mundo lo convence ese baby Jesus. Porque es un baby y es Jesus. Entonces exactamente lo que el enemigo está haciendo. Si tú, y yo te digo una cosa, hermanos, si tú estás oyendo este mensaje, yo te aconsejo que tú te arrepientas. Porque no podemos servir a dos amos. O servimos al Dios verdadero o servimos al falso. Y tú dirás, ¿por qué? Porque Dios no se mueve donde hay idolatría. Lo primero que debe de salir de nuestra casa son los ídolos. Y hay muchos cristianos que se la pasan, escuchen, cristianos se la pasan criticando que a los católicos, que a los budistas, que a todos aquellos que tienen imágenes, pero no se dan cuenta que ellos están siendo parte del mal. Porque cuando juzgan a aquellos que no conocen todavía de la palabra de Dios y de la verdad, se están juzgando a sí mismos. Porque están participando de lo mismo. Yo me digo, si estas personas dejan ir una cosa así, tan fácilmente, estas personas no van a poder decir no a la marca de la bestia. Se van a negar. Porque no se empezaron a negar. Es tiempo de empezarnos a negar. Amén, amén. Amén. Después voy a traer otro tema. Estaba diciendo anteriormente acerca de la nueva orden mundial. Y usted va a saber que todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver con la nueva orden mundial y la miseria que se está viviendo en todos los países. Amén. Entonces ellos sabían, ¿verdad? Aquí en las iglesias enmascaran, ponen una máscara, se pone una máscara de cristianismo y luego caen en la idolatría. Así está la iglesia cristiana. Esta es la doctrina de Balaam. No te dicen que no creas en Dios, solamente agrégale más a los ídolos. Amén. Hermanos, lo que el enemigo está buscando es tu destrucción. Escúchame. El enemigo está buscando tu destrucción, porque el enemigo sabe que Dios puede airarse con nuestra desobediencia y el hecho de dejarnos engañar. El enemigo lo sabe y está buscando que Dios se aire en contra de nosotros para que no recibamos la bendición
don de Dios. Amén. 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 Esto fue el problema con Balaam, el falso profeta. Engañar al pueblo de Dios. Y hoy en día en las iglesias cristianas, Balaam está presente en los falsos profetas buscando la destrucción de los hijos de Dios. Es un cuento de no acabar. Y esto fue las palabras del Señor. Dijo, enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación no solamente quiere decir que voy a tener una relación sexual con alguien fuera del matrimonio. Eso es, sabemos que eso es en la carne. Pero interiormente fornicación también quiere decir que no podemos tener relaciones nosotros con ningún ídolo. ¿Por qué? Porque estamos nosotros olvidándonos de nuestro verdadero marido, que es Dios. Aleluya. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Amén. mi marido es mi hacedor y mi proveedor, y no necesito más nada? Aleluya, así me gusta. Reconocerlo a Él como nuestro Dios, nuestro proveedor, a quien nosotros debemos toda gloria, todo poder, todo respeto, toda reverencia a nuestro Dios. Amén. Entonces dice, esto ha sido un truco, uno de los trucos más fuertes de Satanás en las iglesias cristianas. Ha surtido efecto esta doctrina a través de la historia. Esto no es una historia que pasó en el Antiguo Testamento, y por ser el Antiguo Testamento este falso profeta ya no está, ya murió. No es cierto, hermano. La doctrina de Balaam está vivita y coleando dentro de nuestras iglesias cristianas. Se ha descarado bastante. Hoy vemos en acción el descaro más grande de este falso profeta. ¿Por qué? Porque conforme se acerque la venida del Señor a la tierra, Él sabe muy bien que el tiempo es corto para ellos. Así que Él siempre va a querer arremeter en contra de aquellos por los cuales Dios pagó un precio de sangre y por su rescate. Amén, amén, así es. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Satanás va a usar a sus profetas. Él también tiene sus profetas, así como el Dios Altísimo tiene sus profetas. Satanás también tiene sus profetas. Y él va a enseñar a los reyes a poner tropiezo ante nuestro Dios. Amén. Dice también que literalmente dice, los lleva a comer de sus doctrinas. Cuando usted se empieza a comer cualquier doctrina que le pongan enfrente, cualquier palabra que no viene de Dios para su beneficio, para su bendición, para su vida, para que usted pueda recibir esa vida abundante de parte de Dios, cuando usted empieza a comer esas doctrinas falsas, esas profecías falsas, hermanos, usted está comiendo de la mesa de Balaam. Estas son las comidas, es una fornicación espiritual, es una comida espiritual, y por eso el pueblo de Dios no recibe bendición de parte de Dios hasta que no vean su pecado y su maldad y se arrepientan y se vuelvan a Él. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, muy peligrosos, especialmente los que queremos servir a Dios. Hay muchos Balaams modernos, hoy en día. Seducen con sus doctrinas, muchos se dejan seducir, dice la Biblia, con todas aquellas costumbres paganas que va a representar. O sea, según los cristianos, mira, hermanos, antes de que yo viviera los caminos de Dios, yo ya tenía sueños, porque yo siempre he recibido muchas revelaciones en sueños. Sí, en aquel tiempo yo no podía decir este sueño viene de Dios y este sueño no viene de Dios. Pero había sueños que obraban en mi interior, que no podía yo, es como
como decir, voy a tomar un vaso de agua para que me quite la sed y esta sed desaparezca, ¿verdad? Así también me pasaba cuando yo recibía revelaciones de Dios. Antes de tener yo conocimiento de que había un Salvador, de que había un Mesías, de la existencia del Hijo de Dios para venir a salvar al mundo, yo recibí una revelación y yo ahora doy testigo fiel y verdadero que fue Dios quien me la dio. Porque en este sueño yo miraba que yo sacaba todos los ídolos que yo tenía en mi casa. Los sacaba, los tiraba por la ventana. Esto fue un sueño, una revelación. Y cada vez que yo sacaba y tiraba, yo decía en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo pronunciaba el nombre de Jesús cuando yo no tenía conocimiento de Jesús? Pero en mi sueño yo decía en el nombre de Jesús y agarraba el ídolo y lo tiraba por la ventana. Y por allá el ídolo se destruía. Pero cada vez en el sueño que yo tenía tiraba un ídolo para la calle, yo sentía que mi alma se liberaba, mi alma empezaba a liberarse, mi alma empezaba a vivir. Eso era la experiencia. Al día siguiente, después de que desperté de este sueño, veo a los ídolos y dije, ahora te vas para afuera. Y empiezo a sacar todos los ídolos. Amén. Yo no sé qué problemas tienen muchos cristianos que todavía no pueden sacar los ídolos de su casa, porque no solamente es una estatua, es una imagen, son muchas cosas que pueden estar en nuestra casa estorbándonos. Amén. Cuando Alicia dice que nosotros fuimos a orar a la casa de Gloria, aquella vez que se sentía enferma, le dije, Gloria, esto tienes que hacer, tu casa tiene que ser el templo y morada de Dios también, así como nuestro templo, nuestra persona es el templo y la morada del Espíritu Santo. También nuestra casa tiene que convertirse en templo. Yo le dije, ¿quieres? Yo le pedí permiso a Gloria, yo no le dije, voy a tirar tus ídolos. Dijo Gloria, sácalos, mona. Aleluya. Santo. Oiga. ¿No es cierto? Y cuando lo sacamos ella recibió sanidad. ¡Aleluya! Para que vea cómo la obediencia, ¿verdad? Cómo la efectividad del poder de Dios, de su verdad. Él quiere amarte, Dios. Quiere bendecirte. Y te dice, Dios, tú no necesitas de estas cosas del mundo. Yo soy suficiente para bendecirte y multiplicarte. Amén. Yo soy suficiente. Amén. Amén, ni a la derecha ni a la izquierda, Él es suficiente, aleluya. Hermano, yo he conocido mucha gente muy rica en mi vida, muy rica, pero son miserables. Todo el tiempo andan con una cara de fuchi, preocupados por todo el dinero que tienen. Pero yo he visto hombres y mujeres que no tienen mucho dinero, pero tienen al Señor y andan todo el tiempo sonrientes y llenos de vida. Así quiero ser yo, amén, aleluya. Eso es lo que hace la idolatría. La idolatría trae miseria y pobreza. Y Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para su pueblo. Es necesario que el pueblo empiece mejor a vivir en el Señor y decirle adiós a todas las tradiciones y a todas las costumbres del mundo que no prometen nada. Después de que yo eché los ídolos afuera de mi casa, había algo en mi persona. Yo sabía que era el Espíritu de Dios, aunque, oigan, dice la Biblia, tienes que hacer esto para que reciba el Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Yo sabía que el Espíritu de Dios estaba sobre mí porque había cosas que yo hacía y decía que no necesariamente las estudiaba. Todavía no habría una Biblia. Pero vino la Navidad y dije yo, no, a mis hijos no los puedo engañar. A mis hijos yo les voy a decir la verdad. Yo les voy a decir que soy yo la que les compro los regalos. Aquí no hay ningún Santa Claus. Aquí yo me mato, aquí yo trabajo, aquí para defenderme a mis hijos. ¿Por qué le voy a honrar a Santa Claus? Solo senté y le dije, aquí nomás arbolito y aquí nada. Así que todo el mundo va a tener sus árboles encendidos. Aquí no hay nada. Aquí hay una luz verdadera. No tiene nada que ver con el arbolito. Amén. Hasta el día de hoy le digo, no me traigan regalos. No me traigan regalos. ¿Por qué? Porque no es a mí, hermano, ese es a Dios, a quien debemos honrar y adorar y amar, amén, y respetar sus leyes. Esto que está pasando en las iglesias hoy en día
sí, hermanos, de meter arbolito. Es más, no solamente el arbolito. Yo he conocido pastores que participan en Halloween. Todavía aún descaradamente participan en la coneja buscando huevos de colores. Imagínese qué mentira. Una coneja poniendo huevos. Y luego de colores. ¿Ve cómo estas cosas, la mente ya está torcida? La mente está en oscuridad. Ellos empiezan a adoptar cosas sin respingar, sin decir, esto no es de Dios. Estas son costumbres y tradiciones del mundo. A mí Dios me bendice porque yo lo amo y amo sus mandamientos. Amén. Es todo lo que tienes que hacer para que Dios te bendiga. Amarlo a Él y amar sus mandamientos. Porque nuestro Dios, el Dios de Israel, es un Dios de mandamientos, menos que tú figures que tu Dios es otro Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de mandamientos. A muchas de las iglesias hoy en día, hermanos, los falsos profetas, para convencer a la gente que ellos traen un mensaje verdadero, dicen, oh, es el nuevo mover del Espíritu Santo. El nuevo mover, que yo sepa, cuando el Espíritu Santo se mueve en mí, es para hacer para la obra y para agradar a mi Dios y no a mí. Amén. Amén. Ese es el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, es una visión, es una maldición que está en las iglesias cristianas hoy en día. Parecen cantinas. Cantinas, bailando la samba, bailando el reggaetón, bailando allí en el púlpito, por Dios. ¡Qué blasfemia! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de reverencia! ¡Qué falta de amor a nuestro Dios! Traemos las cosas del mundo. Ahí está Balaam sentado en las iglesias cristianas. Hay iglesias cristianas que tienen hasta desfiles de modas. Hay cristianos en estas iglesias cristianas que participan en las academias donde se les da trofeos porque cantan bonito, y en lugar de honrar a nuestro Dios, se honran ellos mismos. La música, las festividades, los programas de televisión, todos ellos se llaman ahora radio cristiana, televisión cristiana, música cristiana, y poco a poco los cristianos van cayendo en esa trampa, justificando la razón por la que hacen, oh, voy a un banquete cristiano, voy a ir a hacer esto cristiano. Es normal, amén, para muchos. ¿Cómo se van a convertir? Mi hermano, posiblemente crean que yo soy demasiado estricta, pero yo veo gente engañada, especialmente dentro del medio artístico, que cantan, que bailan, que cambian de marido cada 2 o 3 meses y se dicen cristianos. Eso es lo normal ahora. Eso es lo normal. Ese es el cristianismo que se está viviendo hoy. Esta es la doctrina de Balaam en las iglesias cristianas. Ahora tenemos escuelas de karate cristiano, yoga cristiano, meditación oriental cristiano. Amén. Escuela de profetas, discotecas cristianas. Digo yo, el diablo no tiene fondo. La maldad no tiene fondo. Y empezamos a aceptar todas las teologías que vienen como algo nuevo. Como algo nuevo.
Y porque es nuevo en nuestros oídos pensamos que esa es la verdad porque es nuevo, hermanos. Tanta doctrina ecuménica porque viene de Roma. Y por eso el pueblo está confundido. Profetas falsos. Imagínense ustedes, tienen banquetes, tienen donde la gente está requerido pagar una entrada. Seminario cristiano. Pero tienes que pagar tus 20, 30, 50, $100. Pues pobre, aquel que anda buscando de Dios y no tiene dinero, pues nunca va a estar ahí. Porque eso es lo que está pasando, están haciendo dinero con las cosas de Dios. En realidad, una persona que cobra ya no es de Dios. ¿Qué tiene que decirme a mí una persona que me cobra? ¿Qué tiene que enseñarme? Usted me va a decir que usted me va a cobrar 20, 30 dólares para entrar a algo que el diablo quiere que yo sepa. Ay, por favor, hermanos, despertémonos. Satanás sabe que el tiempo está cerca y que él ahora mismo ha comenzado el apogeo de la apostasía. Él está dispuesto a tumbar a todo aquel que se deje. Imagínate, usa tu discernimiento. Yo sé que Dios te ha dado discernimiento. Examina la conducta de muchos, examina tu propia conducta. Si crees que agradas a Dios y tendrás la respuesta, pregúntale a Dios, Dios mío, ¿te agrado yo? No me tiene que decir a mí nada, no quiero que me asuste. Yo todo el tiempo le digo al Señor, Señor, yo chequeo con Dios. ¿Este pensamiento vino de ti, Señor? ¿O fue del enemigo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a mí me gusta que me hable Dios y que me dirija Dios. ¿Verdad? Quiero dar siempre testimonio de que Dios es verdadero. Y que es bueno y que nos quiere bendecir. Muchos músicos en las iglesias cristianas hoy en día son músicos paganos. Paganos. A nosotros nos ha tocado aquí en la iglesia. Cuando empezamos venían hermanos que querían tocar, ok, está bien. Cuando Dios empezaba a hablar, decía, esto toca aquí y toca también en el mundo una cantina. Ay, no, pues te bajas, chiquito. Para afuera, mijito. O es Dios o es el mundo. Y no lo voy a juzgar si desea el mundo. No lo voy a juzgar. El que lo juzga es Dios. Amén. Pero muchos pastores, por tener música en el púlpito, no les importa qué testimonio tengan los músicos. Esta es la iglesia, esta es la doctrina de Balaam. Darle a Dios lo que queremos, ¿verdad? Hermanos, viendo estas cosas, el Señor dijo, para advertirnos, arrepiéntanse. Este fue el mensaje que dio a las 7 iglesias. Arrepiéntanse, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, el tiempo ya llegó. El tiempo ya está aquí. Dios está sacando a la luz todos los falsos profetas, los falsos ministros, aquellos que no se tientan el corazón para engañar a su pueblo, el pueblo que fue comprado con su sangre. Porque muchos hermanos están buscando pastores y se tropiezan con estos lobos rapaces, con esta gente que no tiene idea de lo que Dios quiere. Hablan de todas las cosas, menos de santidad. Y eso es lo que está matando al pueblo de Dios. Y el Señor nos dice claramente en su palabra, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también nos dice en 1 Timoteo 6:10, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas.
quiera que tengas dinero. No es que Dios no quiera que seas rico. Pero no puedes amar más las riquezas que a Dios. Amén. A mí vas a tener suficiente y más que suficiente para vivir, porque Dios no te va a castigar, Dios no te va a tener en la miseria. No es Dios quien te tiene en la miseria, porque nuestro Dios no es miserable. Él es el Dios dueño del oro y de la plata. Amén. Ahora el cristianismo está tan mezclado con el paganismo que ya la gente ya no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Están todavía las almas muy engañadas, hermanos, por estas doctrinas que se han levantado dentro de las iglesias cristianas. El Señor les llamó almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:2. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Qué cosa, no? Porque tanto Pedro, Pablo y Judas, y cuando tenga chance usted abra esos libros, hablan del carácter y cómo reconocer a estos hombres llamados cristianos en los tiempos finales. Dice la Biblia, hombres entrarán encubiertamente, hombres impíos, que convierten el libertinaje en libertinaje la gracia. Esos son los hombres impíos. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad, se apacientan a sí mismos, son árboles otoñales sin fruto, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, burladores, andando según sus malvados deseos, los que causan divisiones. Y dice la Biblia también que son sensuales, tienen los ojos llenos de adulterio, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones, enredándose en ella, dice la Biblia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Habrán entre vosotros falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras. A lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Déjeme, por último, déjeme aclararle otra cosa, hermano. ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos ministros? Porque hablamos mucho de los falsos ministros. Son aquellos que enseñan lo que Yeshua Damashaya enseñó. Y dijo así, que nosotros los ministros teníamos un deber delante de Dios de enseñar la ley de Dios, de enseñar sus mandamientos. Y todo aquel pastor, a todo aquel que se llame ministro o se llame profeta, que no hable de los mandamientos de Dios, ese es un falso profeta y es un falso pastor. Porque no está haciendo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad, siguiendo enseñanzas de hombre y filosofía, doctrinas de hombre, que no te sirven y no te van a bendecir. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Está claro? Amén. Vamos a ponernos de pie. Ok, aleluya.